hasta los bandidos se enamoran también. Solo déjame Hola, 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 hola. ¿Cómo está usted? Dios lo deja. Hola, amigo. ¿Cómo vas, Milari? ¿Cómo Buenas está? tardes, buenas Oiga. tardes con todos. Párame la música, por favor. Yo sé que estamos viernes. ¡Ay, de una! Ya, Ya ya. ves, estamos ahí. Párame. Párame la música. Ah, bien, ¡Eso! bien. ¡Ay! Estos chicos están pero bien. Bien, bien. ¡Feliz viernes! Oiga, mi doc. Dígamelo. Y esa elegancia, la de Francia, que está Se viendo acabó mis la ojos ropa, y usted tocó en casa. ponerse lo que había. O sea, se acabó Ah, la ya. ropa, así que tocó. ¿Qué tal? Ah, pero a ver, vueltita, doc. A ver, Vueltita, vueltita. vueltita, vueltita. Pero bien, no, sí, estábamos ahí de a congresos. Ya sabes que cuando hay congresos hay que ponerse más formalito. Aquí- entonces los clubs no van ahí. Ah, ok, mi doc. Aquí, si usted no sabía en casa, el doc también da congresos, ¿no? Es No, congresista. damos conferencias también, claro. Es parte de lo que nosotros hacemos Da también. clases también a... Damos clases en la universidad, Ah, en mire, los usted es posgrados también. catedrático. Sí, por eso es que la idea siempre es educar. Así como nos educaron, la idea es educar y devolver un poquito lo que se ¿Sabe hace. qué? Ahora ya sabemos, pues, como lo bien que explica acá el Doctor 7. O sea, no, pero ahí lo hacemos con todo el amor del mundo, sino que estamos en unos congresitos, entonces Ah, la ya. idea es siempre respetar también el espacio donde estamos. Está Pero muy buena bien, tarde mi para doc. ustedes en casa. Hoy es viernes Hoy es especial. viernes y el cuerpo ¿por lo qué? sabe. A ver, cuente. ¿Por Cuente. qué es especial? Más Porque cumple especial de lo normal. 45. ¡Qué maravilla! Sí, ¡Qué sí. lindo, doc! No Claro, parece. muchísimas gracias. Mande. No parece. ¿De cuántos parezco? De unos 44. Eso, 44 y 11 meses con Ah, 30 mentira. días. No, sí. No, Así que qué estamos... bien, mi doc. No, Feliz muchísimas gracias cumpleaños. a todas las personas que se han estado haciendo eco de esto desde el día de hoy, desde la mañanita. Muchísimas gracias a toda mi familia también. Oiga, mi doc. Claro. Verá, no es que no le hayamos hecho nada hoy. No, es tranquila. que la pachanga es el lunes. Correcto. Porque ya sabemos que hoy Lunes todo el de mundo le va a pachanga. festejar, entonces el lunes... Así como va a ganar Ecuador, El entonces lunes eventualmente ya el domingo, les el lunes festejamos, pachanga claro, completo, pues, así que doc. no, tranquilos. El lunes con todo, Claro, pastelito. pero qué mejor serpentín y manera todo. de celebrar Milari que el día de hoy vamos a tener un temazazazo. Así. Un temazazazo y con especialista de primera. O sea, eso sí, que nos den un espacito a este tipo de especialistas es increíble, porque Ay, el no día me de hoy diga. vamos a hablar de algo que genera un poquito de malestar y sobre todo, al no conocerlo, dejamos pasar mucho tiempo generalmente en este tipo de enfermedades que nos dan problemas después con las complicaciones. Entonces, tú ¿Y sabes de que hay qué una vamos a enfermedad que hablar? se llama la enfermedad del cangrejo. No. Hoy día la vamos a conocer ¿Qué es porque es eso? importante. Es una enfermedad bastante importante para los pacientes porque eventualmente si es que podemos hacer un diagnóstico temprano y oportuno, Ajá. las posibilidades de un tratamiento adecuado también incrementan mucho. Entonces hay mucha gente que piensa que es un cáncer o un tumor de los huesos o de la sangre y cosas por el estilo. Y el día de hoy vamos a tener a una super, hiper, mega hematóloga, oncóloga que maneja este tipo de patologías, que ha tenido la bondad y el gusto de venirnos a acompañar el día de Y hoy. que nos va a despejar absolutamente todas las dudas. Lo vimos el miércoles, ¿no? Correcto. ¿Se acuerda que buscamos ahí con esto de, sí, de la estábamos viendo inteligencia lo de la artificial? inteligencia Estábamos artificial, consultando en estábamos Dr. revisando Google. eso y... Y hablamos sobre el tema de hoy, ¿no? Que Correcto. ¿Cómo se llama? Mieloma múltiple. múltiple. Correcto. Entonces el día de hoy, para todos ustedes en casa, si alguien ha escuchado esto, si alguien sabe si un familiar lo tiene, así que vuele, corre, llámale, dígale que ya se conecte con nosotros, porque ¿dónde nos pueden ver, Milari? Nos pueden ver, por supuesto, que en www.ecuadortv.es, si es que por si acaso está saliendo de su casa, Del de donde sea, donde trabajo. esté el trabajo no creo que tengan ahí. No la digo que tele estén para- saliendo del trabajo a la casa y puedan bueno, verlo. sí, también. Nos puede ver en doctor7.es. En Correcto. Instagram, ya me crucé los cables. Así Estamos es. Ah, hablando de la página de Ecuador TV, que ahí tiene toda la programación en vivo, pero también nos puede seguir en Instagram, en @doctor7.es. Ya, usted me entiende. Sí, Todos sí, los días sí. le repetimos. Esto usted pasa me un va a montón, entender. así que Ya, mi doc. exactamente. Si no nos puede ver en vivo, ¿dónde nos encuentran? Nos pueden encontrar también en el canal de YouTube de Ecuador TV como Doctor 7, donde nosotros estamos subiendo generalmente los capítulos a día caído. Entonces lo hacemos el día de hoy, mañana está subiendo. Entonces el del día de hoy, si usted lo quiere revisar con su familia, si usted quiere verlo nuevamente, si quiere ver qué nos va a explicar nuestro especialista, tranquilamente la puede ver a través del día lunes, ya que esté subido hacia la parte del YouTube. Muy cierto, mi dog. Así que nada, pues también recuerden que tenemos nuestros segmentos de la Meditrivia, que ya lo vamos a decir en unos minutos, donde usted también puede interactuar con nosotros en nuestro Instagram. ¿Qué más, mi dog? Ay, yo le tenía una pregunta. Dígamelo. ¡Ay!
¿Dónde le encontramos al doctor Carlos Nieto, por favor? Nosotros estamos en MedInter, el Centro Médico de Medicina Interna, en la Torre Médica 2, detrás del Hospital Metropolitano, en el piso número 1, consultorio 107. Recuerde, 4 médicos internistas listos para atenderlo en cualquier problema de su salud. Así que, si usted quiere llamarnos desde aquí de Quito, 322-0063, y si llama de provincia, 02-322-0063, para atenderles en todos sus problemas de salud. Oiga, Doc, Dígamelo. ¿y si con el Edu vamos así un día con la cámara a ver dónde es que es su consultorio, los pacientes, qué es lo que hacen, ¿no? Porque aquí sí lo tenemos, vemos que lo explica, pero queremos verle también el día a día en la acción. ¿Podemos ¿Sabes que ir? sí? Encantadísimo. Igual, nosotros estamos ahí los 4 médicos internistas con mis Y vamos compañeros que viéndole trabajamos. ahí a cada Y sabes uno. que cada uno de nosotros tenemos una particularidad, porque algunos ven, por ejemplo, más enfermedades reumáticas, autoinmunes, Ajá. otra la parte más metabólica, por ejemplo, la parte de diabetes, Ya. mujeres con embarazos con diabetes, otro la parte geriátrica también. Entonces, es bastante chévere, y cuando quieran, bienvenidos a Y MedInter vamos a ver siempre a la para ver el Lupita trabajo. también. Claro que sí. Y nuestra jefa Lupita, que ya sabes que ella, si no pasan desde donde la Lupita, no pasan donde nosotros. Eso es Así verdad. de simple. Perfecto, Muchísimas mi gracias. Doc. Con esto vamos con la Meditrivia. Ya Vamos a creo la que es Meditrivia. hora para que usted sepa la pregunta de hoy y vaya a votar por la respuesta que crea que es correcta. Correcto. Y ya sabe que, como siempre, al final el Doc dice, le acertaron o... ¿O no? Vamos a ver. A ver, la pregunta de hoy, viernes, dice, ¿el mieloma múltiple es una enfermedad? A, de la sangre. B, de la médula ósea. C, del hígado. ¿Qué dice usted en casa? ¿Usted sabe algo de esto? Métase en el Instagram, participe con nosotros para ir viendo cómo van los resultados hasta el final para poderle dar la respuesta correcta. Oiga, mi Doc, la gente que vio el programa el miércoles, que ya medio topamos de... El tema. Abordamos de lo que es esta enfermedad, ya sabe por dónde va la respuesta. Claro. Así que vaya al Instagram y empiece a votar, que le vamos a dar respuesta al final del programa. Pero mientras, mi Doc, ya vamos entrando un poco en el tema. Correcto. Imagino que en el segundo bloque vamos ya a estar con nuestra especialista invitada. Pero, Doc, adelánteme un síntoma. Correcto. Uno de los síntomas más comunes que se presenta en esto del mieloma múltiple. Generalmente los pacientes, por una causalidad así como que nada, se empiezan a cansar, a fatigar por ahí, y le vemos como que tiene una anemia. Pero Entonces no es uno dice, anemia. pero por ahí uno dice, hay que buscarle la causa, Ajá. y podría ser una de las causales. Entonces vamos a ver qué tanto tiene relación de esto, y sobre todo, quédese con la duda. ¿Quiere saber por qué se le llama la enfermedad del cangrejo? ¿Sí? ¿O del crab? Entonces, Oiga, mi quédese Doc, con y nosotros sabe en el que programa. También ahorita me estaba acordando que la mayoría de personas piensan que esto del mieloma o del cáncer Sí. a los huesos Ajá, por le da ahí, solo ajá. a las personas Sí. mayores. Correcto, Hay de ya lo cierto. vamos a ver justamente eso, porque hay muchas personas creyendo que hay enfermedades específicamente solo de adultos mayores. Entonces también lo vamos a ver durante el programa con nuestro especialista. Perfecto, amigos. Vámonos. Nos damos una pequeña pausa y ya regresamos con más de Doctor 7 en Estamos este en viernes. especial. Por el Vamos. especialista y porque es cumpleaños del Doc. Que el lunes le Ahí festejamos. está. Continuamos con más de Doctor 7. Usted ya sabe, esa musiquita, el fondo ahí medio tenebroso que me ponen, pues, que hace que me tengan miedo, pero no. No tienen por qué tener miedo. A lo que sí deben prestarle atención, escuchen bien al mito del día de hoy. Es cierto que el mieloma solo da a los adultos mayores, pero, Doc, la gente en casa se pregunta, ¿qué es el mieloma? Correcto. Para que tengan claro, más Justamente claro por el eso. mito. Normalmente cuando hablamos de este tipo de patologías, de este tipo de tumores, de la sangre y cosas por el estilo, es muy importante que en casa lo que escuchen, por eso hacíamos el ejercicio contigo, de que puedes buscar en internet y a veces solamente pones esta palabra y ya eso espeluzna. O sea, es una noticia que devasta cuando tú buscas y no tienes una guía adecuada. Por eso, el día de hoy vamos a aclarar específicamente qué es la parte del mieloma múltiple para que usted en casa tenga mucho más conocimiento y sobre todo, recuerde que siempre es preferible buscar primero al médico y después hacer algún tipo de consulta en la web, porque Doctor Google no lo sabe todo. Entonces, eventualmente esa es la idea. Y para hablar del tema del día de hoy, tengo el agrado, el gusto y el placer de presentar a una de las mejores hematólogas que conozco aquí en la ciudad
ciudad de Quito y a nivel nacional e internacional. La doctora Joana Rojas, médica hematóloga, nos está acompañando el día de hoy. Ella tiene su especialidad, lo hizo en España, ¿verdad, mi Joa? Sí. Bienvenida. Hola, Bienvenida. Muchísimas gracias por la invitación. Sí, efectivamente la hice en España, la especialidad. Muy bien, así que bienvenida, mi Joa. El día de Tenemos hoy a la vamos mejor. a molestarte con un montón de preguntas. De hecho, también la gente nos va a empezar a escribir porque queremos hablar acerca del mieloma múltiple, una enfermedad que, de lo que hemos visto y por sugerencia de uno de nuestros televidentes, nos dice que es muy raro que los profesionales de la salud inclusive sepan qué es, cómo se maneja, cómo se diagnostica. Así que bienvenida el día de hoy, mi Yoa. Y empezamos, Mido, con qué es el mieloma Correcto. múltiple. ¿Qué es el mieloma múltiple, mi querida Yoa? Bueno, el mieloma múltiple es una enfermedad maligna de la médula ósea, es decir, se producen células malas dentro de ella. Y estas células se llaman células plasmáticas. Normalmente nosotros tenemos células plasmáticas en nuestro organismo, pero el momento en que comienzan a producir una proteína patológica es cuando viene el problema. Comienza a llenar la médula de estas plasmáticas, comienza a secretar en exceso esta proteína y nos trae pues muchas complicaciones derivado de esto. Cuando hablamos de células plasmáticas específicamente, mi Yoa, para que la gente en casa un poquito tenga una idea, ¿qué hacen estas células generalmente? Las células plasmáticas son las que se encargan de producir los famosos anticuerpos, que con el COVID escuchamos muchísimo. Estos anticuerpos son como las armas de defensa contra ciertas infecciones, contra ciertas agresiones en el cuerpo. Y normalmente las tenemos que tener y se tienen que producir. El problema pasa cuando hay ahí alguna cosita que sale mal y comienzan a reproducirse clonalmente, es O decir, sea, muy rápido y muy malas. Claro, o sea, para que en casa tengan una idea, si deberíamos tener, supongo, un número al azar, 50, de pronto se hacen 1000. O sea, ya tampoco es bueno que estén tantas células de defensa o haciendo anticuerpos, ¿verdad? Exacto. El porcentaje normal es Sí. menos del 10%. Alrededor entre el 2 y el 3% es lo que tenemos todos nosotros siempre. Pero cuando ya tenemos más del 10% y cuando además de estas son clonales, es decir, tienen características en su membrana o en su núcleo raro, pues ya son células malignas. Correcto. Y cuando hablamos del mieloma múltiple, de lo que tú ves en tu consulta, ¿qué tan frecuente es encontrar este tipo de problemas a nivel de nuestro país, por ejemplo? Bueno, en realidad el mieloma no es que, bueno, la incidencia ha incrementado, pero yo creo que es porque se comienza a conocer más sobre esta enfermedad. Es decir, si la sospechamos, la comenzamos a diagnosticar. Cada vez tenemos médicos, no solamente hematólogos, porque por lo general el que diagnostica esto es el médico internista, porque es el primer médico donde acude el paciente. Él comienza a sospechar ciertas cosas, pide exámenes y cuando ya prácticamente tiene el diagnóstico hecho, el paciente viene donde el hematólogo para poderle hacer su punción de médula y poder llegar al diagnóstico. Pero cada vez vamos diagnosticando poco a poco más esta enfermedad. Ahora, en esta parte, dígame. Ahora, Mido, en cuanto a las consultas que ha tenido, como lo dice el doc Nieto, ¿esto en qué se presenta más, en hombres o en mujeres? Bueno, en realidad el mieloma es una enfermedad que casi toda la literatura te dice que es 1 a 1. No hay una predisposición más en mujeres y hombres. Y yo, en mi consulta, pues podría decirte que tengo la mitad hombres, la mitad mujeres. O sea, se cumple esa regla. Sí, sí, sí. Y específicamente, cuando hagamos, ¿puede haber este tipo de enfermedades, que siempre es la pregunta de la gente en casa, en niños? Bueno, el mieloma múltiple se ha descrito en niños, es una enfermedad muy rara en la infancia. Sin embargo, siempre lo que decían, pues este mito que el mieloma es exclusivo de los pacientes de edad grande, o sea, pacientes sobre los 60, 65 años, no es verdad. Cada vez se va diagnosticando el mieloma antes y yo, la paciente más joven que tengo es de 35 años. Imagínate. Entonces, cada vez que hablamos de 30, 31, 32 y para arriba, Niños. la Lari Ya. generalmente empieza a sufrir porque ella ya está en el Sí, tercer es piso, verdad. entonces obviamente ahí le preocupa. Ahora, mi doc, en los casos que se ha presentado esto del mieloma múltiple, ¿han sido quizá hay personas con algún tipo de patología o enfermedad que venga Anterior, o que arrastre que le cause. ese tipo de enfermedad nueva? Bueno, en realidad el mieloma cuando viene a tu consulta es porque tuvieron una consulta previa con algún médico y la principal consulta es la anemia, ¿sí? Los pacientes acuden donde su médico de cabecera, donde su médico internista o donde el médico, muchas veces médico rural, el médico general que está sobre todo en las provincias. Y esta anemia llama la atención porque es una anemia que no es por déficit de hierro ni por déficit de B12. Y es una anemia que comienza a sonarnos un poco rara. Y obviamente esta es la primera motivo de consulta por la que se diagnostica el mieloma. Pero la segunda, y también es bastante frecuente, son los traumatólogos que tienen unas fracturas de los pacientes
pacientes que me dicen, esto no tiene por qué haberse roto, no hubo trauma, y de repente el paciente está con el fémur, el hueso de la pierna roto, las vértebras. Entonces, este es otro motivo de consulta que llama mucho la atención. Eso es muy importante, Milari, y también porque eventualmente nosotros también en la parte de Medinter, nosotros hemos tenido varios casos que justamente la referencia lo han hecho nuestros compañeros traumatólogos, porque eventualmente por ahí es un poquito la parte de la conexión. ¿Qué tipo, hay factores de riesgo para esto? ¿Hay algún tipo de, algo que las personas digan, soy más propenso para tener este tipo de enfermedades? Bueno, en realidad ponerle una causalidad al mieloma todavía no se ha descrito nada. Sí, es una enfermedad multifactorial. Sobre todo hay traslocaciones genéticas que incluso le confieren un pronóstico, es decir, un peor resultado de la enfermedad, pero que sea algo causante, no. Obviamente tenemos que saber que todo lo tóxico en el organismo siempre va a ser una causa de presentar algún tipo de enfermedad maligna. Por lo general se asocia más, por ejemplo, a leucemia, el tema de los tóxicos y eso, pero al mieloma no se le ha categorizado con algo específicamente. Pero obviamente es mucho mejor no tener ninguna de estas toxicidades, etcétera, porque no sabemos todavía. Y por ejemplo, en los pacientes que también manejamos o que tú ves en la consulta, por ejemplo, ¿hay algún tipo de evento protector? Por ejemplo, si es que hacen deporte, si es que comen adecuadamente, si es que manejan su peso, o a pesar de esto, ¿podría algún paciente tener este tipo de patologías? Claro, el momento de ya estar diagnosticado el paciente, siempre se le va a recomendar el control del peso, que creo que es fundamental. Al tener unos huesos más débiles con esta enfermedad, pues el tener sobrepeso es un factor de riesgo para presentar cualquier tipo de fractura. Hay que saber que tenemos que tener ejercicios y hacer actividad física, pero de una manera responsable, digamos. Correcto. No vamos a comenzar a alzar pesas con un mieloma múltiple porque el riesgo de fractura va a ser mayor. Exactamente, ese es el punto de que te preguntaba, porque hay mucha gente que dice, no, justamente me dijeron esto, entonces no he hecho ejercicio y ahora voy a hacerlo. Entonces, claro, siempre con un poco la parte de la guía que es importante, ¿ok? Johanna, en este punto, por ejemplo, hay mucha gente que dice, lo que no conocemos o no sospechamos, no vamos a buscar. Para los médicos, porque tenemos muchos médicos rurales que nos ven en varios puntos del país, ¿qué es lo que más les dirías tú como en el manejo del paciente, como para que tengan esos puntos de sospecha para ir pensando en un mieloma múltiple? Ok, al ser la anemia como la principal, digamos, el principal síntoma o lo principal que aparece en el mieloma, yo diría que todos los médicos generales o los médicos rurales, cuando tengan un paciente con anemia, hay que sospechar que puede haber esto. Obviamente se va a descartar lo más común primero, que van a ser todas las carencias del hierro, la B12, el fólico, pero si después de esto y a pesar de esto no tenemos una respuesta a los tratamientos, hay que sospechar en el mieloma, hay que hacer una buena anamnesis, que le llamamos la historia clínica, preguntarle al paciente, ¿tiene dolores óseos? ¿Ha visto su orina con espuma? Porque eso muestra que hay proteínas en la orina. Y además también esto nos va a guiar como para ir a la sospecha. Y una electroforesis de proteínas, que es un examen, la verdad, muy barato y muy asequible. Con esto ya nos podríamos comenzar a sospechar, porque ya vamos a comenzar a ver proteínas raras en este examen. Correcto. Por eso, y un punto súper importante. Cuando la gente, por ejemplo, en casa, nosotros llegamos a unos puntos bastante importantes del país, para no mencionar como mieloma o esta parte de mieloma múltiple que suena, ¿hay algún otro tipo de determinación que la gente tal vez haya escuchado, los médicos lo digan, asociado o más familiarizado al mieloma, por ejemplo? Yo la verdad lo que he escuchado es que el cáncer de huesos. Correcto. Pero que en realidad no es así, o sea, está mal dicho porque claro, que el mieloma puede afectar los huesos, pero podemos tener mieloma sin afectación ósea. Correcto. Entonces sí, esa es como un poco la confusión, porque el cáncer propio del hueso es de células óseas y es otra cosa. Exactamente, entonces normalmente por eso es muy importante empezar a diferenciar, porque hay mucha gente que dice, yo tengo ese cáncer de huesos que se llama mieloma. Probablemente puede haber alguna relación por lo que se lastiman los huesos, pero directamente no es por ahí. Ahora, mi doc, la pregunta que yo siempre hago, una vez que esta persona tenga mieloma múltiple, a partir desde el día 1 que empieza esta enfermedad, ¿cuánto tiempo después empieza a reflejar los síntomas en nuestro cuerpo? Bueno, ¿Cuánto tiene que pasar? El mieloma tiene dos etapas. La primera, que le llamamos asintomático, que es que se diagnostica el mieloma sin presentar los síntomas, y el sintomático ya pues cuando las presenta. Entonces aquí el famoso cangrejo o crab que decía el Carlitos. De lo que hablaba Jaime en el exacto. programa.
Y esto es lo que nos va a reflejar los síntomas que va a tener el mieloma, que son la C de calcio alto, la R de riñón, de un daño renal, la A de anemia y la B en inglés de bone, que son lesiones óseas líticas, es decir, de destrucción, como que se come el hueso, la enfermedad le come al hueso. ¿Pero esto en una etapa o nivel muy avanzado de la enfermedad o es de inmediato? La cuestión es que no hablamos aquí mucho de enfermedad avanzada, como por ejemplo en los tumores sólidos, que tú dices, tengo un tumor de pulmón y ahora tengo metástasis. En las enfermedades hematológicas no puedes tener metástasis porque tienes sangre y tienes médula en todo el cuerpo. En todo el cuerpo. Al fin y Una al cabo vez que te estás da, tomado. está en todo el cuerpo. En lo que diferenciamos un poco los estadios de esta enfermedad es cuando ya es sintomático hay que tratar. Da igual que tenga un síntoma o que tenga los 4, pero hay que comenzar a tratar. Y el riesgo y la estadificación la vamos a dar por más bien ahora temas genéticos, estudios de genética que se están haciendo cada vez más importantes, que nos van a permitir saber a este paciente cómo le voy a tratar, con qué le voy a tratar, qué voy a hacer, etcétera. Hablando de la genética, mi doc, ¿esta enfermedad podría ser hereditaria? Mira, no hay nada descrito que sea hereditario como tal, pero obviamente siempre va a haber un patrón en familias con cáncer, por ejemplo, porque sabemos que el cáncer al fin y al cabo son mutaciones, son switches prendidos o apagados y eso sí se puede heredar. Yo tengo el caso de un paciente mío que su padre y su hermano tienen mieloma y él tiene mieloma. Es algo muy raro, pero hay que... Justamente nos promueve a estudiar porque yo nunca lo había visto. Nunca había visto un paciente que tenga su familiar con mieloma. Ahora, en este caso, mi doc, de que el papá tiene Y el mieloma, el hermano, él también. ¿Hay estudios ya para prevenir este tipo de enfermedad? Por ejemplo, en el hijo de su paciente, por ejemplo. La idea sería comenzar a verle desde antes, hacerle chequeos antes, ¿no es cierto? Sus electroforesis, sus biometrías, etcétera. O sea, por eso es súper importante. Y en casa, por favor, justamente acuérdense de esto. Cuando estamos hablando de la parte del mieloma, es muy importante lo que acaba de decir la doctora. Porque nosotros hablamos de un cangrejo que en inglés es el crab, porque específicamente puede que el médico general, el médico internista, empiece por un problema específicamente de anemia. Entonces, esto sí nos da pie para que empecemos a buscar alteraciones a nivel del calcio, problemas a nivel renal y generalmente lesiones a nivel de hueso que normalmente no se presentarían, sea porque no hay un trauma, una fractura, una lesión. Entonces, por eso es muy importante. Hay pacientes que vienen generalmente a veces por esto, o sea, una lesión de hueso en un paciente tal vez medio joven que eventualmente no tuvo ningún tipo de lesión y ahí empezamos a buscar los otros componentes. Dígame, Milari. Ahí yo tengo preguntas. Vamos ahí, vamos. Para los dos. Sí, claro, bueno, encantado. nos dan el ejemplo, ¿no? De esto de que pueden llegar por presentar lesiones en anemia los huesos. o lesiones, Que se fracturan los huesos sin tener algún tipo de esfuerzo o golpe o algo así. Así es. ¿Qué síntomas podemos encontrar en el exceso de calcio o en los riñones? Perfecto. Por ejemplo, ¿qué es lo que más vemos normalmente cuando hay un problema renal, por ejemplo? Hay pacientes que vienen porque se hinchan o porque están orinando menos o porque tienen algún tipo de problema que cambia el contenido de la orina. Por eso es muy importante lo que dijo la doc. Por ejemplo, ella dice... Cuidado con los pacientes que orinan, y habíamos hablado algunas veces de la característica de la orina, que si viene con mucha espuma, por ejemplo, entonces uno sabe cómo orina normalmente, pero si empieza a cambiar esta parte, probablemente las proteínas, que es lo que estamos buscando generalmente, puede que se estén botando por el riñón y empezamos a ver algunos tipos de cambios. Por eso te decía, por ejemplo, no es normal que una niña de 22 años, por ejemplo, se caiga de bruces, y ponga las manitos y se fracture. O sea, no es muy normal. O tiene una osteoporosis que no sería por muy temprano, o qué más pasa con eso. Entonces, son cosas que no son tan habituales. Por eso aquí, lo que más nosotros le llamamos la atención a los familiares, a nuestros médicos que están en formación, es tener un alto índice de sospecha. Sobre todo, ¿es esto lo más normal que pase o es lo más frecuente que pase? Si es que la respuesta es no, hay que empezar a buscar probablemente esta asociación de que esto es como un acrónimo que nos permite recordar qué es lo que tenemos que buscar en este tipo de pacientes. Entonces, por eso, usted en casa recuerde, he tenido algún familiar que tiene esto o una anemia que no le están resolviendo muy bien, pero le veo cansado, fatigado y aparte de eso le he visto medio hinchado, cuidado, porque eventualmente son signos de alarma que lo que nos dice es busque al especialista en este punto importante. Ok. Perfecto, sí. Claro, hasta ahí. Correcto. Igual, síganos, si usted nos puede escribir, nos puede mandar un mensajito, nos hace una llamada con mucho mejor, porque estamos con un especialista en vivo y lo más importante, ¿dónde le podemos encontrar a la doctora Joe?
Bueno, yo estoy arriba del doctor Carlitos. Exactamente, mi vecina de Estamos arriba. vecinos, estoy Claro en la que sí. Torre 2, en las Torres Médicas detrás del Hospital Metropolitano, en el 4º piso, en el consultorio 401. Y también tenemos algunas redes sociales que la doctora también hace contenido muy importante para ustedes porque eventualmente nos da esos tips hematológicos súper importantes. ¿Cómo te podemos buscar en las redes sociales, mi Joe? Está como @doctora con guión abajo Joe. Doctora Joe, con guión bajo. J-O. Esto nos va a ayudar muchísimo. Ajá. Exactamente. Perfecto, igual ahí lo tienen en pantalla por si le quiere tomar Eche la una foto fotito o rapidita anotarlo. para que le siga a la doc también, para que Es usted verdad. sepa todos estos tips que son súper, súper interesantes. Mi doc, tenemos mensaje. Vamos. Buenas tardes, les quiero contar el caso de mi papá de 70 años. Lo llevamos al doctor por un dolor en la espalda por la parte lumbar. Al hacerle exámenes le detectaron anemia y presencia de monoclonal en la orina. Revisaron los exámenes y le detectaron mieloma múltiple. Ahorita está con quimioterapia que le ayuda a aliviar el dolor. Les cuento esto porque es bueno que se hagan exámenes porque fue por un dolor de espalda y terminamos detectando esta enfermedad silenciosa. Mi doctora Joe, ¿qué tan frecuente es que escuches este tipo de historias? Bueno, pues lo que hemos visto más o menos en personas de entre 40 y 50 años desde esto de la anemia que nos llama la atención, pero en pacientes mayores son estas fracturas patológicas o este problema de los huesos y en el caso del paciente, pues si es que ya vino, se puede detectar la proteína monoclonal tanto en un examen de sangre como en un examen de orina, porque también las proteínas se eliminan por la orina y ahí podemos hacer este estudio que le llamamos monoclonalidad porque esto nos dice que es de una sola, es decir, es malo solo, no pueden haber dos cosas malas, siempre va a ser Correcto. una sola la que crece mal. Y claro, ahora el tema de la quimioterapia en el mieloma cada vez se utiliza menos. Nosotros ya no estamos utilizando quimioterapia, utilizamos terapias dirigidas que se llaman inmunoterapia. Es decir, son terapias que van directamente a las células que ocasionan esta enfermedad y también ocasionan menos daños. Siempre hago la analogía del huerto en los pacientes con mieloma o leucemia, de que creció una hierba mala. Si yo cojo un pesticida y mato echo en todo, voy a matar todo. Lo malo y lo Tomates, zanahorias, Claro, todo. etcétera. En cambio, la inmunoterapia lo que hace es ir directamente a la hierba mala para sacarla. Correcto. Perfecto, mi doc. Con eso nos quedamos aquí. Vamos con los resultados de la Meditrivia, mi Perfecto. doc. Y regresamos Con exámenes. Vamos a El regresar diagnóstico. para que ustedes sepan cuáles son aquellos exámenes que generalmente necesitaríamos. ¿Por qué? Porque una de las dudas es, oye, esto suena súper feo, esto suena súper raro y aparte de eso suena súper caro. Entonces, Claro. eso también vamos a revisarlo al volver. Vamos a ver la Perfecto, la mi doc. Meditrivia. A ver, ¿Qué es lo ¿cómo que van dice la esos gente? porcentajes? El mieloma múltiple es una enfermedad A, de la sangre, 43%. B, de la médula ósea, 21%. C, del hígado, 36%. Sigan participando, por favor. Denos sus respuestas, métanse en el Instagram, revise que vamos a tener un contenido súper, súper chévere para ustedes también y nos ayudan mucho con sus respuestas. Así que Perfecto, mi doc. Nos damos una pequeña pausa y quédese con nosotros que en 2 minutos ya volvemos con más del mieloma. no se vaya, se está perdiendo un programa. Y si me estás jugando a que el mundo no se acabe. La canción de la de María Gracia. ¡eh! La canción favorita del doc, solo porque es su cumpleaños. Claro que sí. Ya Muchísimas ve- gracias. ya ve cómo le Muchísimas- No, consentimos. sí, yo agradecido. Doc, no se preocupe, el lunes con todo. Bueno, usted que está en casa, si se conectó ahorita, estamos hablando acerca de mieloma múltiple con una de las mejores especialistas en este tema, la doctora Joana Rojas, y que nos está ayudando mucho porque nos está sacando un poquito de esa duda, de esa confusión que tiene. Y una de las cosas muy importantes, mi Joe, ¿qué tan costoso es llegar a un diagnóstico de un mieloma múltiple? Bueno, la verdad que sí, es una muy buena pregunta y sí, es un tanto costoso porque hay que hacer varios exámenes. Los primeros son en sangre para detectar esta proteína que hablábamos monoclonal, algunos marcadores pronósticos también, ver cómo está nuestro calcio, si es que tenemos o no anemia, pruebas de función renal y después vamos a la punción de la médula ósea en la que sacamos un poco de médula, Ajá. para examinar y ver qué porcentaje de células plasmáticas tenemos. Correcto. El examen de médula se lo hace en el hueso de la cadera, Correcto. aquí atrás, Ujú. y se saca un poco de muestra, que es como grasa con sangre, que es la médula, el tuétano, que lo conocemos eso, como el el Eso tuétano. suena algo doloroso. ¿Es Bueno, doloroso? la verdad ¿O cómo es es el que, proceso, la verdad procedimiento es que ahí? sí,
o sea, se ve muy doloroso el Claro. rato que lo haces, pero al paciente se le pone anestesia local y además saber que en el hueso adentro no hay nervios, entonces lo que duele es lo que La está parte afuera, afuerita. el músculo, la grasa, la piel y el periósteo, que es lo que recubre al hueso. Entonces ponemos anestesia, le damos unos minutitos para que el paciente le haga efecto la anestesia y después pinchamos con una aguja y se saca el Es material. inmediato. Sí, se saca inmediatamente. Yo primero hago unas plaquitas, porque esas son las que voy a ver al microscopio. Se toman unos tubos, ¿no es cierto?, para mandar a los estudios. Y en ocasiones también se saca un pedacito de hueso. Eso dependerá un poco de lo que hayamos visto o de otras sospechas que podamos tener. Ok. ¿Y sabes lo Ahora- increíble de esto? Antes Ajá. de la pregunta, es que Joana es, o sea, de las profesionales que cuando tú le llamas, dices que es cuánto, ella antes de darte una respuesta lo que te dice, espérate, ya bajo yo al laboratorio a ver la placa. O sea, ¿qué significa eso? Que muchas veces, claro, eso da más confianza en el sentido de que cuando tienes a alguien Se que se asegura. apersona, claro, que antes de decirte cualquier cosa, te dices, "Ay, deja, espérate, ya te digo, yo voy a ver la placa", entonces tú estás mucho más seguro en ese punto, que también es lo que ustedes tienen que buscar generalmente cuando buscan un profesional que esté haciendo un seguimiento de su caso. Por Entonces, supuesto. en este punto es súper importante porque ella dijo algo muy importante también. Dijo, se toma muestra de la médula espinal, no del hueso como tal. Entonces aquí empieza un poco la diferenciación de lo que habíamos conversado al inicio. Ajá. ¿Es esto entonces, doctora Rojas, es un cáncer de hueso o es un cáncer que puede afectar al A hueso? los huesos. Ok, es un cáncer que puede afectar a los huesos. ¿Y por qué afecta a los huesos? Porque el momento de secretar esta proteína hay un desbalance, y es decir, nosotros tenemos en nuestro hueso células que crean hueso, que se llaman osteoblastos, y células que remodelan el hueso, que se llaman osteoclastos. Cuando yo me fracturo y hago un callo óseo, se tiene que remodelar, crece hueso. Pero en el mieloma, ¿qué pasa? Los osteoblastos bajan y los osteoclastos suben. Entonces ahí como que se come el hueso y estas son unas lesiones que se llaman líticas. Líticas. De lisis, de destrucción. Entonces por eso es característico en el mieloma las lesiones líticas de hueso como comido. Entonces eso no es O sea, un es una cáncer de hueso. consecuencia. Exacto. En cambio el cáncer de hueso es las células que forman en el hueso Ajá. se vuelven malignas y hacen un tumor. Crecen, se aumentan en número. Exacto, entonces ahí sería un cáncer del hueso porque afectaría, es un tumor de hueso, mientras que el mieloma puede hacer que se afecten todos los huesos del cuerpo. Correcto. Más o menos lo que nos explica la doctora Joana, por ejemplo, pasa también en otra patología bastante frecuente, más frecuente en las damas pasadas, la menopausia, y en los hombres ya de edad mayor como uno, en la cual los osteoblastos bajan, los osteoclastos pueden subir o mantenerse, que es la osteoporosis. Entonces, más o menos el mecanismo, hagan de cuenta que la osteoporosis todavía sigue siendo algo que es medio manejable por el cuerpo. Lo que hablamos con esto es que se intensifica tanto que los osteoblastos que forman hueso están tan bajitos y esto se multiplica por cientos. Entonces, eventualmente, por eso empieza a comerse hueso, porque nunca se pueden empezar a renovar las células, no se puede renovar ese tejido y el problema es que aquí se cambia completamente el esquema. Por eso es que los huesos se vuelven tan frágiles que es mucho más fácil que se fracturen o haya estas fracturas patológicas. ¿Qué significa eso? Un paciente de 45 años, 50 años, 60 años que se caiga sentado y que se fracture o que se siente mal y se fracture y que venga por eso a la consulta. No es muy común, no es muy real, sino que ese hueso ya está alterado. Entonces, es una enfermedad, es un tumor o es un cáncer de la médula que lo tenemos en todo el cuerpo, pero que puede afectar A los huesos. a los huesos. No es que inicia en los huesos, como bien lo dijo la doctora Joana. Ahora, mi doc, ¿qué pasa o cuáles son las consecuencias de no tener un tratamiento o un diagnóstico a tiempo en Ok. una persona con mieloma múltiple o cáncer de la médula espinal? Así, ¿O qué médula pasaría? ósea. Médula ósea. De la Ajá. médula ósea. Ok. Y lo mismo, más o menos en ese mismo sentido, antes de que nos contestes. ¿Qué pasa en los pacientes que se les detecta a tiempo o rápido? A tiempo y... Claro, y a la larga. Ok. Bueno, en el mieloma múltiple sintomático ya tenemos que comenzar a tratar al paciente y obviamente mientras menos afectaciones orgánicas tengan, mejor.
Es decir, si ya tiene todos los signos del síntomas, CRAP, obviamente ya pueden quedar secuelas, como por ejemplo una diálisis, porque el riñón ya deja de funcionar. Entonces la idea es coger la enfermedad a tiempo y dar el tratamiento óptimo. Ahora cada vez más hay esquemas mucho mejores que lo que había hace muchos años. Antes el mieloma era una enfermedad catastrófica, los pacientes se morían todos, pero ahora cada vez tienen una mejor respuesta por estos nuevos tratamientos. Obviamente en pacientes menores o candidatos, que quiere decir que son pacientes mucho más fuertes para recibir un trasplante de médula, incluso la respuesta al tratamiento y todo esto es mejor y la sobrevida que tienen a largo plazo es bastante buena. Correcto, y ese es un punto súper importante. ¿Por qué? Porque cuando hay un tratamiento oportuno, a tiempo, adecuado, los pacientes con mieloma tratados adecuadamente pueden tener una expectativa de vida bastante adecuada. De hecho, se estimaba, lo que estábamos revisando un poquito, que pueden fallecer por otro tipo de patologías que no sea ahora el mieloma. O sea, como una persona que tenga cualquier otro tipo de enfermedad. Entonces, es súper importante, porque muchas personas dicen, claro, es que como parece que es caro el diagnóstico, lo caro va a ser probablemente un tratamiento tardío, probablemente las consecuencias o las complicaciones de este tipo de enfermedades, donde que nosotros, como siempre les decimos a ustedes deben conocer la enfermedad para que entiendan cuál es el manejo y el tratamiento. Así que siempre mientras más rápido, mejor. Mi doc, ahora ya hablamos, ¿verdad?, de los exámenes que se tienen que hacer. Correcto. Que le meten una agujita, le sacan médula... La médula, ¿qué? Ósea. Para ajá. los exámenes. ¿Cuánto tiempo se demoran en entregar al Los paciente resultados. los resultados? 2 días. Claro. Es inmediato. Sí, la Claro. genética Porque es la es que que se hay demora exámenes. un poquito más, Ajá. pero eso como les decía, Claro. nos sirve más para el pronóstico, lo podemos esperar. Pero Ese para el punto diagnóstico, es 2 días. súper importante, Joe. ¿Qué hablamos de pronóstico? Para que la gente que esté en casa, que me dicen, ok, ya me dicen que tengo mieloma, yo tengo los resultados, me van a empezar a hacer el tratamiento, pero los doctores hablamos de pronóstico. ¿Qué le estamos diciendo con eso al paciente? El pronóstico nos va a decir qué tan grave es la enfermedad y más o menos saber calcular el porcentaje de sobrevida que voy a tener a determinado tiempo, a 5 años, a 10 años. Entonces, pacientes con pobre pronóstico, es decir, que ya tengan todos los síntomas que hayamos tenido, por ejemplo, la diálisis, o pacientes que tengan estos trastornos genéticos o estas traslocaciones genéticas diferentes o de mal pronóstico, pues nos están diciendo que van a responder mal al tratamiento y que puede el mieloma ser mucho más agresivo de lo esperado. Y de cierta manera también prepararnos para dar un tratamiento también más prolongado en el tiempo. Correcto. Y con a lo mejor algún otro fármaco extra del que solemos dar siempre. Correcto, y eso es súper importante, Lari y gente en la casa, porque cuando hacemos este tipo de diagnóstico o estos tipos de pronósticos, normalmente la idea es que todos podamos en conjunto hacer que la calidad de vida de los pacientes sea la mejor, sobre todo con lo que más necesita él. A veces control del dolor, control del daño, que tenga una mejor calidad de vida, inclusive que los pacientes, y esto es muy importante para ustedes en casa, que los pacientes tengan un tiempo adecuado para ir planificando sus cosas. Muchas veces no pensamos en ese tipo de problemas y se los ponemos aquí porque vamos a hablar específicamente de cuidados paliativos en uno de los programas próximos en cuanto a lo que es paliar las enfermedades, acompañar al paciente. Por eso es muy importante no solamente diagnosticarlo, sino también tener esta parte del pronóstico. Perfecto, Doc. Ahora, les voy a hacer una pregunta, no sé si está bien formulada, ustedes me sabrán corregir. Tranquila. Pero hemos hablado todo el programa de que muchas de las personas, incluyéndome, lo confundimos al mieloma múltiple como también un cáncer de huesos, cuando no, es totalmente diferente. Me gustaría en este caso, si se puede, que nos digan cuáles son las diferencias en cuanto a síntomas o signos o alertas que podemos notar nosotros en casa del mieloma múltiple y de un cáncer de huesos. Perfecto. ¿Cuáles serían las diferencias más importantes? El mieloma múltiple, cuando ya tiene afectación ósea, por lo general se acompaña de anemia, porque quiere decir que la enfermedad está avanzada y que hay muchas células plasmáticas en la médula y que ya como que las células normales que tienen que salir no salen, entonces tenemos esta anemia y los síntomas de anemia pues son cansancio, palidez, pocas ganas, mucho sueño. Eso se podría acompañar de mieloma, que es una enfermedad un poco más sistémica, digámoslo, mientras que el tumor de hueso es un tumor localizado, ¿no es cierto? Que Una puede masa. darnos una masa, se ve un bulto, que se inflama, que se hincha, que se mueve, que duele al movimiento. En Localizado. cambio el mieloma no hace un bulto, el mieloma es como que, ¡ay! Me Sí, duele el malestar, hueso, o sea, solo es exactamente. como que me duele aquí el Se hueso, fracturó, exacto, y por si se acaso. rompió. Exacto. Claro, inclusive es importante también cuando hablamos de esta parte de la
parte de la edad también. Muchas veces los sarcomas, los osteosarcomas, los condromas, todos que son algo asociado a hueso o a cartílago, también son un poquito más frecuentes en los niños, ¿verdad? Exacto, porque como están creciendo los niños, son células que están reproduciéndose y ahí es el momento en el que puede darse estos problemas genéticos y comenzar a ser un cáncer. Correcto. En cambio, si el mieloma ya es de gente adulta. Perfecto. Listo, mi doc. Nos vamos a una pequeña pausa. El programa se ha ido volando en este viernes. No, sí, pero muchísimas gracias. Que ya regresamos con los tratamientos para el mieloma múltiple, el Nos va a manejo. explicar exactamente acerca del manejo, acerca del tratamiento, cómo hacemos esta parte para inclusive que usted en casa sepa qué más o menos se utiliza para el tratamiento del mieloma múltiple. El mito y la meditrivia. Ya Así nos volvemos. vamos. Regresando. No, ¿sabe? Pero para que sí es el momento. Correcto. Para decir el manejo y tratamiento del mieloma múltiple o cáncer de la médula ósea. Correcto, pero si usted se perdió, ¿dónde podemos encontrar a la doctora Jo? ¿Dónde podemos ¿dónde, encontrar a mi doctora Jo? En la Torre Médica 2, en el cuarto piso, en el consultorio 401. Perfecto. Entonces no se olvide y puede seguirle Porque también. usted, ¿dónde está? En el consultorio, en el piso 1, en el consultorio 107. Somos vecinos. Van subiendo y bajando los Vecinitos. Eso. Entonces, cuando hablamos de tratamiento, hay mucha gente que nos había preguntado justamente esto, ¿no? De las quimioterapias. Entonces, para entender mucho mejor, ¿cuál es el tratamiento que hoy por hoy estamos dando en mieloma múltiple, doctora? Justamente hace 2 semanas estuvo el Congreso Europeo de Hematología, en el que ya está prácticamente como una norma de que todos los mielomas, todos, independientemente de la edad, del tipo, lo que sea, deberían llevar algo que se llama anticuerpo monoclonal. El anticuerpo monoclonal es una droga que no es quimioterapia, es inmunoterapia porque va a actuar directamente en la célula a nivel inmunológico, digamos, es un anticuerpo que va a ir a pegarse a las células que expresan esta proteína mala y pueden destruirlas de esta manera. Entonces, independientemente de con qué se le combine, porque a este fármaco se lo puede combinar con muchas otras cosas, siempre tiene que estar. El problema es el costo. El costo. Sí, claro. muchas veces en nuestra salud, a nivel público, a nivel de seguridad social, no lo disponemos y es una lástima porque la verdad que el fármaco es maravilloso. Correcto. Y justamente para que ustedes en casa entiendan, es que ahora las nuevas guías, que justamente son muy recientes, este tipo de cambios, lo que te dice es que si tú tienes un montón de células de varios colores, lo que hace anticuerpo monoclonal es buscar específicamente a la que es mala. Lo que decía la doc, ya no voy a rociar pesticida en todas las células, sino específicamente en la que hace el daño específicamente. Doc, ¿cuánto tiempo tarda este tratamiento? Bueno, en rasgos generales, en pacientes que podríamos hacer todo el tratamiento intensivo, son 4 ciclos de esta inmunoquimioterapia, porque a veces se puede utilizar quimio, poco, pero más serían 4 ciclos. Correcto. Que cada ciclo dura un mes, ¿no es cierto? Son días alternos, algunos por semana, etcétera. Y después de esto, a las 4 semanas se hace una reevaluación de la médula para ver si hemos limpiado esta hierba mala. Y después la idea es llevarlo a un autotrasplante, es decir, yo al paciente le saco sus células madre por medio de un proceso de una maquinita, se saca sus células madre, se las guarda, se da ahí sí una quimioterapia súper fuerte para matar todas las células que puedan estar por ahí y volvemos a implantar las semillas buenas en nuestro cuerpo, que es el autotrasplante de médula, como una transfusión más o menos. Y después de esto al paciente se le da otros 2 ciclos como los primeros y luego se le mantiene con una pastilla. Entonces cambiamos una enfermedad grave y aguda más o menos como una enfermedad crónica. Correcto, como la hipertensión, como la diabetes. Que tú dices, si estoy tomando fármaco para la hipertensión, dejo de tomar, me vuelve la hipertensión. Correcto. Es lo mismo más o menos hacer el mieloma. Tratar de transformarlo en una enfermedad crónica, es decir, voy a tomar una pastillita que me va a permitir que el mieloma, si es que hay, porque nunca podemos saber si realmente se va del todo, pero se quede y bien esa pastillita es para toda la vida. Como una enfermedad crónica, como una enfermedad crónica, como un hipertenso, como un diabético. De mantenimiento le llamamos. Perfecto. Así que en realidad es fascinante cuando un especialista a nosotros nos declara estas dudas, nos deja bastante claro sobre todo todos estos puntos importantes de qué es, cómo se diferencia, por qué sí, por qué no, qué es lo que hay que hacer específicamente. Perfecto, mi doc, muchísimas gracias por habernos acompañado. No, qué excelente invitados que nos trae, para oiga, que vea siempre, usted, solamente siempre. de calidad. Y esta vez no así fue que la excepción. bienvenida siempre, mi doc, y debemos de Gracias. molestar nuevamente, toma con cuenta. Así Vamos a es. ver la trivia Los resultados. para ver qué es lo que dijo la gente también. En Vamos. casa.
Y si la doc no nos sigue, pues que lo nos siga. haga, lo empieza a seguir. El mieloma múltiple es una enfermedad A, de la sangre 45%, de la médula ósea 30% y del hígado 25%. Doc, ¿cuál es la respuesta correcta? En realidad sería de la médula ósea porque es ahí donde se forma, Correcto. que se expresa en sangre, pero donde se crea es en la médula. Entonces la Perfecto, respuesta mi doc. es La B, B. así que sigan intentando, estaban bien cerquita. Y la parte del El mito. mito del día de hoy es cierto que el mieloma solo da a los adultos mayores. Si usted estuvo desde el día 1, bueno, también. Desde el minuto cero, aquí en Doctor 7 ya sabe la respuesta, pero mi doc, lo queremos escuchar de su propia boquita. A ¿Eso ver. es cierto? No es cierto, porque puede darse en pacientes de cualquier edad. Es verdad que es más común en pacientes mayores, pero no quiere decir que no pueda afectar a otras edades. Correcto. Perfecto, mi doc. Muy bien, Ahora sí, muchísimas mi doc. gracias. Gracias a usted también. ¿Cómo mi se doc. sintió la doctora Joe? Ay, muy feliz. Me encanta hablar de mieloma. Creo que es Muchísimas una de gracias. mis patologías favoritas. Me gusta mucho tratarla porque además cada vez tenemos más avances y los pacientes van fabulosamente Eso te bien. iba a Y preguntar sabe solamente qué para... gustó, Ajá. qué gustó, estoy segura que gustó en casa, que fue igual que el Logneto, se hizo entender y es el fin del programa, ¿no? Correcto. Que usemos Y solamente- un lenguaje familiarizado, Exactamente. que la gente lo entienda. Mi Le doc, ¿sabe agradecemos qué? mucho. Dígamelo. Tenemos un video recopilado de todos los momentos que hemos vivido aquí en Doctor 7 para su cumpleaños. ¡Ay, caramba! Muchísimas gracias. Así que veamos. El Edu lo hizo rapidito. Gracias, Miguel. Cumpleaños, papi. Gracias por ser ese papá tan lindo que eres. Te quiero. Feliz cumpleaños, papi. Espero que tengas un buen día y que seas el mejor doctor de la televisión. Te quiero. Feliz cumpleaños, mi amor. Que Diosito te bendiga muchísimo y que también nos permita seguir brindando por tu salud y tu vida por muchísimos años más. Te amamos y ¡feliz cumpleaños! ¡Eh! Muchísimas gracias. ¡Feliz cumpleaños, mi doc! Gracias. A ver, pero esto Muchas no se gracias. acaba ahí. Espéreme, ¿qué falta? Mire, a ver, póngale por favor. Hola papá, quiero desearte el mejor cumpleaños del mundo y agradecerte no solo en mi nombre, sino en nombre de todas las personas a las que les has tocado el corazón alguna vez. Siendo un gran profesional salvaste muchísimas vidas, pero siendo un gran hombre salvaste la mía. Así que muchísimas gracias por todo y espero que disfrutes como nunca tu cumpleaños. Gracias, Hola, papá. Miguel. Te amo. Quiero desearte el Feliz mejor. cumpleaños, mi doc. Gracias, muchas gracias. Se pasaron, chicos. A ver, Muchísimas ¿cómo gracias. que nos íbamos a olvidar? No, La no, primera no. vez sí, esa Muchísimas no. gracias, muy gentil. Mi doc, a ver, el deseo. Listo. Pero de corazón, a ver, ya, eso. Muchas Sople la velita gracias. para que se cumpla el deseo. Gracias, muchachos. Y que se note que es Muchas del gracias. 7, ¿no? Claro. Oiga, doctor mi Siete, doc, de dígame. parte de Doctor 7. No, muchísimas gracias a ustedes. Queremos desearle un feliz cumpleaños y queremos que todo el Ecuador sepa que además de ser un excelente doctor, es una excelente persona. Muchísimas gracias. Y creo que eso compensa de verdad todo el esfuerzo y cariño que usted ha entregado a esta vida, a su familia, a sus Gracias. hijos y por supuesto que a nosotros también. Muchísimas gracias a todos ustedes, han hecho un día muy especial para mí. Gracias familia, gracias a todos y un fuerte saludo para todos. Bendiciones. Y si noto, ¿no? Que es del 7. Claro que sí, Doctor de 7. Doctor 7. Muchísimas gracias. Gracias, mi chao, doc, y chao, con nos esto Nos vemos. despedimos, mordiendo el pastel. A ver, doc, si no, no hay deseo. Chao.